ayudaba al COVID. Estaba, por ejemplo, la moringa, estaba la hierba de limón, entre otros, entre otras plántulas que nos ayudaron a saber sobrellevar como esta pandemia que se vivió y que nos llevó como al aislamiento de mucho tiempo. Entonces, para que de pronto en contexto miremos la importancia de los saberes ancestrales que se han ido perdiendo y de los cuales debemos recuperar. Puntualizando aquí lo del trueque, que también fue otro tema, otro punto que les dije, donde el trueque es ese factor amoroso y afecto entre familias que unían las personas para entrelazar estos conocimientos, estos saberes ancestrales, aunque en el campo todavía se vive lo que es este concepto, pero no de una manera formidable como se hacía en los tiempos de antes, porque el facilitismo también ha permitido que el empresario del campo, o como lo conocemos nosotros, los productores, lleguen a una manera, por ejemplo, de conseguir sus productos de manera más fácil. Entonces lo que hacen es comprar el arroz, comprar el plátano, comprar la yuca, perdiendo pues como la importancia de trabajar el campo, que es uno de los factores más importantes que tenemos las personas que viven en el campo, los que trabajan en favor y en pro del campo, que no hay nada mejor y satisfactorio que comerse lo que se produce de una manera limpia, trabajadas con esfuerzo y con sacrificio. Entonces, lo que nos conlleva al tema principal, también se habla de lo de las buenas prácticas agrícolas, que las buenas prácticas agrícolas van desde que se inicia la preparación del terreno hasta el consumidor final, teniendo en cuenta lo que es la planificación del cultivo, identificación de riesgos. Dentro de la identificación de riesgos tenemos el suelo donde vamos a trabajar, los factores climáticos, entre otros factores que están incluidos para la planificación, como se habló anteriormente. Adecuación y mantenimiento de áreas, aseguramiento de la calidad del agua, manejo de cosecha y post cosecha, manejo integrado de plaga, bienestar de los trabajadores, protección del medio ambiente y gestión documental y trazabilidad. Estos son subconjuntos que organizadamente nos dan un conjunto de lo que son las buenas prácticas agrícolas. Y si miramos, vemos, cuando decimos el término buenas prácticas agrícolas, de pronto algunos se van a lo que es solamente el campo o el producto. No, todo esto debe estar enfocado en el pro de la conservación del medio ambiente, la conservación de los empleados o trabajadores o las personas que producen los alimentos. Y dentro de esta producción hay unos factores que de pronto cuando estamos produciendo estos alimentos o manejando plantaciones, llegan lo que son las plagas o enfermedades, y lo que lo hacemos de una manera agresiva es aplicar químicos, habiendo unos elementos de manera biológica que nos pueden ayudar al control de esto que anteriormente se mencionó, sin ser tan agresivos con el medio ambiente o ir destruyendo la misma fauna, microfauna o mestofauna, que nos ayuda de pronto a lo que es la polinización, control biológico dentro de ellos mismos, entre otros conceptos. Ya como último de mi intervención, para antes de llegar a lo de las preguntas, quiero dejarles esta frase y una foto de un trabajo que se realiza, que les dije acá en La Lucila, con mujeres afro víctimas del conflicto armado que se ha vivido, y mujeres que han rescatado, puntualizando lo que se quiere en este tema, lo que es lo de las semillas nativas. Con ellas se está haciendo un ejercicio muy interesante de hortalizas y de plantas aromáticas que en sí contribuyen desde dos puntos, el factor social y el factor económico. El social desde la parte que se está trabajando con ella, como mirar un más allá de lo que ellas vivieron,
y desde el factor económico, porque desde este ámbito de las semillas que se producen, ellas se están generando unos ingresos. Entonces quiero mostrarles como unas foticos para que miren de pronto lo que venimos haciendo con ella de la mano con la capacitación que se hizo hoy. Entonces aquí vemos en la foto de la parte izquierda, inicialmente ellas trajeron unas semillas, hizo un intercambio de semillas, también se aportaron unas semillas desde la universidad para producir alimentos, y la parte de aromáticas que se mencionó. Entonces ya en la parte derecha empezamos a ver los resultados que ellas empezaron a obtener a partir de ese acompañamiento que se les está haciendo de la universidad para fortalecimiento de las huertas caseras y lo que son lo de las semillas nativas. En la parte izquierda arriba ya vemos los resultados que se han obtenido de las cosechas que esas mujeres arduamente han venido trabajando. En la parte izquierda baja ya la ven con la producción, y en la parte derecha ven los resultados que ellas han venido comercializando sus productos aquí mismo en el sitio. Entonces, por el espacio, gracias. No sé si de pronto hayan dudas, preguntas. Claro que sí, profesor Daniel. Entonces, yo quisiera preguntarle cómo desde los multicontextos en donde se encuentra la universidad, cómo nosotros podemos vernos beneficiados de esa producción de semillas nativas y cómo las podemos generar en cada una de nuestras casas. Bueno, Cristian, bueno, de acuerdo a los espacios de los multicontextos, las semillas nativas, la universidad ha venido también haciendo no solo unos procesos de conservación de semillas y aportando a la seguridad alimentaria desde el SIC Turpo, sino que desde el SIC Dos Quebradas, con el profesor Polanco, es quien ha aportado mucho a la universidad en cuanto a protección de semillas, ya que con él se vive una investigación para aportar a la conservación de semillas para la seguridad alimentaria. La universidad, por medio de lo que es la investigación, también ha ido fortaleciendo estos procesos de conservación de especies nativas y de semillas. La universidad, creo que desde la línea medioambiental y bienestar, en estos momentos hay un proyecto piloto para la producción producción y conservación de semillas, algo así. No he leído bien el tema, pero puede ser usted quien nos explique este tema de lo que estoy conversando. Claro que sí, profesor, y muchas gracias por dar esa antesala, porque en este espacio contamos con la lideresa nacional de la línea de medio ambiente, quien nos va a contar también un poco de ese proyecto que venimos gestando desde el sistema de bienestar, articulado a la escuela de CADMA, articulados a todos los actores que nos encontramos en este espacio. Y bueno, líder Daniela, tienes la manito arriba. Quien pueda, por favor. Sí, Cris, digamos que esta es una pregunta que todos nos hacemos y hoy en día estamos llamados a cuidar el medio ambiente y es un llamado a la acción por preservar no solo nuestro entorno, nuestros ecosistemas, sino también a cuidar estos ecosistemas que se están degradando cada vez más y pensar en futuros sostenibles. En este caso, nuestro proyecto, que se llama Proyecto Sembrando Buenas Prácticas Cultivando Conciencia Ambiental UNAISTA, tiene ese fin. Tiene que nuestros estudiantes y todas las personas que participen puedan generar esa conciencia que nos llama a gritos la naturaleza. Sin embargo, nosotros creemos que las huertas son una forma muy práctica donde nuestros estudiantes, donde nuestros egresados, donde nuestros profesores, nuestros docentes y todos nuestros estamentos se pueden generar de una manera muy fácil con nuestros desechos, con las cosas que nosotros hacemos, con las cosas que nosotros tenemos a la mano. Es decir, no necesitamos tantas cosas para generar esa mitigación al cambio climático. Lo que necesitamos es volverlas a reusar, volverlas a reutilizar y generar esos lazos que nos forman con la naturaleza. Como lo decía anteriormente,
algo muy importante que decía también la vez pasada el doctor Carlos, y algo muy importante que se decía anteriormente, es que, o sea, es cuando tú te unes con la naturaleza también estás creando lazos. Y gran parte de un ejemplo de lo que nos está dando Turbo es que se crearon lazos con mujeres y se dieron cuenta también que estos procesos tienen unas tradiciones. ¿Qué pasa? Cuando yo estoy usando una semilla nativa, también se necesita un poco conocerla, conocer cómo, cuánto dura, conocer si es de clima caliente, clima frío, conocer cómo le echo abono, ¿sí? Y si yo tengo una, por ejemplo, una semilla nativa y a esa semilla nativa le pongo un abono químico, esos químicos pueden resultar muy dañinos. Entonces también me implica a mí a saber manejar y usar mis desechos. En ese orden de ideas, lo que buscamos también es fortalecer esos lazos y generar nuevos conocimientos que nos permitan a nosotros un cuidado y un cuidado también social, ¿sí? Nosotros somos un bienestar extendido, siempre hemos sido bienestar extendido. Entonces, ¿qué significa? Que yo siembro, por ejemplo, una semilla de tomate, ejemplo, puede ser una semilla de tomate. Y cuando yo siembro esa semilla de tomate, esa pequeña semilla de tomate, eh, no solo voy a haberme beneficiado yo con el tomate, ¿sí? También va a haberse beneficiado mi mamá, también puede haberse beneficiado mi hijo, también puede haberse beneficiado las otras personas, ¿sí? Si lo hacemos en la universidad, nos unimos con la escuela ECADMA, es por algo muy importante y es que la escuela siempre ha tenido, digamos, como, pues es nuestra escuela y es una de las bases más importantes para que nosotros cuidemos el medio ambiente, que nosotros tenemos las personas expertas. Es por eso que nuestro proyecto de bienestar abre la puerta a todos nuestros estudiantes, pero también lo hacemos de la mano de personas expertas. No es que vayamos a traer a personas que no tengan conocimiento, que no sepan ni siquiera de lo que están hablando, sino son personas expertas, ¿sí? Que conocen sobre el tema, que saben de esta temática para que nosotros podamos generar y fortalecer nuestra conciencia y con ese fortalecimiento de conciencia generar una buena práctica. No hay nada más delicioso que cuando hacemos una huerta, uno servirse en el plato, así sea que le hayan nacido un pequeño tomatico, servirse lo que uno siembra. En realidad, eso da una satisfacción que uno se siente muy contento de sembrarlo, de todo el esfuerzo que uno hace, de todo ese proceso. Y eso es lo que buscamos, generar un bienestar, una conciencia y pues que se disfrute. Entonces, yo no sé cuántas preguntas más tenemos. Tenemos acá al profe Daniel, que en realidad tiene un conocimiento bastante amplio, no solo en semillas, sino también en ese trabajo comunitario. No sé si queramos preguntarle a él algo, no sé si queramos decirle algo. Yo por ahora sí tengo como una pregunta, profe, ¿cómo han hecho como con esos trabajos de reutilización, ¿sí? De reusar, por ejemplo, las botellas PET, de otros materiales que tienen a la mano? ¿Qué materiales han tenido a la mano para poder crear esas huertas? ¿Cómo las han hecho? ¿Cómo han pasado ese conocimiento? Bueno, profe, muy interesante tu pregunta. A ver, desde lo que es el reciclaje o la reutilización, se han manejado varios aspectos. Dentro de uno de ellos, dentro de los residuos, hemos trabajado con los residuos reciclables orgánicos en la elaboración de abono. El valor agregado que tenemos, que tiene el producto de las semillas nativas, pues, que obtenemos acá de las hortalizas y las aromáticas, es que son abonadas con el residuo que traen las madres cabeza de familia, que se preparan en un compost, el cual luego de la obtención de este compost se aplica a las mismas hortalizas, al mismo cultivo que tenemos aquí en la huerta de la universidad, y son productos totalmente limpios de químicos, o sea que son 100% orgánicos. En cuanto a la recuperación y reutilización de envases PET y botellas plásticas,
Dentro del proyecto tenemos unos chicos que hicieron capacitación en el área aledaña, aquí a la universidad, que es un barrio que se llama La Lucila, con más de 300 familias, dentro de las cuales se les explicó cómo tener espacio para sembrar donde no puedo sembrar. O sea, coger estos tarros PET y hacer en forma de unas macetas o unos espacios donde pueda agregar tierra y los residuos de mi cocina a estos mismos recipientes. En ellos puedo sembrar pepino, hortalizas, los polinitos de la cebolla rama se le enseñaron a sembrar dentro de estos mismos recipientes PET que se cortan a la mitad para ser reutilizados como espacios de huertas caseras sin necesidad de tener un patio grande o necesitar, no, que es que no puedo sembrar porque no tengo dónde, no, entonces dentro de estas capacitaciones que se hicieron para la reutilización de estos elementos PET, sumado a lo que te dije de la reutilización de los residuos orgánicos para elaboración de abono, entonces lo que hacemos es un ciclo completo, como dices tú, para en sí fortalecer lo que son la seguridad alimentaria y reducir esa contaminación que tanto hacemos daño a nuestro medio ambiente, profe. Sí, otra cosa de las huertas muy importantes, como lo está hablando el profe Daniel, es que las huertas pueden ser verticales, horizontales, y pues bueno, las huertas tienen como esa ventaja, tenemos una amalgama de frutos, de semillas que se pueden sembrar de diferentes formas. Muchas veces cuando tenemos el espacio tan reducido que a veces decimos, ay, es que tenemos un apartamento, pues usualmente lo que sí hacemos es huertas verticales. Y cuando hacemos estas huertas verticales, pues seguramente no vamos a sembrar cosas como, por ejemplo, una racacha, ¿sí? Pero sí podemos sembrar cositas, por ejemplo, como un cilantro, cositas como lo que él dice de plantas aromáticas, todas estas cositas que nos van a servir a nosotros para un cuidado, ¿sí? Yo que aconsejo siempre cuando vamos a sembrar, lo primero que sembremos es tener en cuenta mucho en qué parte lo vamos a poner. ¿Por qué? Porque hay lugares que son, digamos, de sol y a veces la plantica no es de sol, sino es un poquito más oscurita. Sí, hay plantas que necesitan un poquito más de sol, ¿sí? Y muchas veces cuando no cuidamos, y no es solo llegar y poner la semilla y sembrar y ya, se quedó todo y ya, no, sino también es cuidar la semilla, echarle agua, echarle abono, como decía el profe. Entonces, todo esto nos lleva también a conocer estas temáticas que son muy importantes. Las botellas de plástico son supremamente importantes porque la botella de plástico es una de eh, es uno de los contaminantes fuertes que se tienen, sí, pero es una de las que se puede moldear más fácil. Entonces, por ejemplo, si yo voy a sembrar algo pequeño, yo puedo coger la mitad de una botella, puedo coger un cuarto, puedo coger un tercio de la botella, ¿sí? Y también puedo con esa misma botella a la vez, solo cogiendo las dos puntas, las primeras dos puntas, puedo hacer también el gotero, puedo hacer el platico para que le ponga yo el agua. Entonces, todas estas temáticas, digamos, es la magia que nosotros tenemos con la creatividad. Muchas veces la creatividad a veces se ve, digamos, como en la moda. Un ejemplo de la moda, que es que la moda es súper creativa, que yo no sé, le ponen lentejuelas a la ropa, le ponen, no sé, le ponen cosas a la moda y uno ve esa creatividad, pero esa creatividad la tenemos todos y la tenemos y la podemos hacer cosas maravillosas. Cuando nosotros empezamos a reutilizar, ¿sí? Cuando empezamos a hacer ese proceso de reutilización, de todos estos elementos le damos esa segunda vida y además ayudamos a este tema de siembra, entonces ya vamos dándonos cuenta de que, bueno, nuestra primera materita puede que no haya quedado tan coqueta, pero nuestra segunda va quedando mejor, ¿sí? Y cada vez nosotros vamos entendiendo no solo el proceso de reutilizar, sino el cuidado del ambiente. No sé si tengamos otras preguntas. Y Daniela, tenemos una apreciación y yo creo que muy de la mano a lo que tú mencionas, lo que ha venido
socializando también el profesor Daniel, y es un estudiante que se me perdió el mensajito, estoy aquí tratando de encontrarlo. Ella se llama Eliana. Entonces ella dice que es triste que la ciencia y la tecnología en ciertos aspectos superaron la ancestralidad, y gracias a los estudios científicos, me imagino que ella está hablando en el momento en el que el profesor nos estaba comentando que hoy en día pues corremos de inmediato como a una farmacia a comprar un químico, cuando también la naturaleza nos puede brindar ciertas cositas. Entonces ese comentario lo tenía por acá en el chat desde hace ratico, y recuerden a todos, por favor, que nos apoyen haciendo, diligenciando la encuesta de satisfacción y el listado de asistencia, que lo encuentran en el chat. Y bueno, Alejandro Durán Alarcón nos hace también en estos momentos una pregunta. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué práctica podríamos llevar a cabo para que las semillas se conserven por muchos años? Qué pregunta tan interesante, Alejandro. Bueno, pues Alejandro, de acuerdo a tu pregunta, lo que pasa es que cada especie tiene su forma de ser conservada. No es lo mismo conservar de pronto una semilla de maíz a una semilla de tomate o a una semilla de pepino. Entonces, en base a eso, lo que tenemos es que orientarnos o buscar la persona que nos diga, bueno, la semilla tal se conserva de la siguiente manera y bajo los siguientes parámetros. Dentro de los parámetros que podemos decirle o darle es que la semilla debe estar en una temperatura no mayor donde haga mucho calor. La humedad también es un factor muy importante, que estas semillas no deben estar en una parte donde haga mucha humedad, porque estos son los espacios donde ellas son como más fuertes para su germinación. Entonces, la respuesta es esa, de acuerdo a las especies que querramos conservar. Asimismo, tenemos que buscar como la fuente para mirar cómo se conservan. Porque, por ejemplo, nuestros ancestros, ¿qué hacían con el maíz? Decían que la parte de arriba de la mazorca o la tusa, como se conozca, las partes de arriba no son fértiles y las partes de abajo tampoco son fértiles. Entonces esas partes se desechan de la mazorca. Entonces los granos más fértiles, que dicen los ancestros que son más productivos, que son disque las hembras, son las partes medias de la mazorca. Entonces el que hace nuestros productores o nuestros campesinos, ese maíz, hay algunos que los conservan en la tusa y hay otros que los conservan en granos en la parte de arriba de las casas. Hay otros que las conservan en unas bodegas de almacenaje. Entonces, es de acuerdo a las características de la semilla que vaya a almacenar y de acuerdo a algunos factores. No sé si eso responde a tu pregunta, Alejandro. Sí, yo también Profe quería. Daniel, qué pena que los interrumpo, porque hace nuevamente una pregunta Alejandro, sino que me están viendo el mensaje directo a mí, entonces de pronto pues que ustedes no lo Sí, ven, y dice que si estas semillas se pueden conservar más en la oscuridad. bueno, acá digamos como que hay una cosa que uno tiene que tener en cuenta para la conservación de semillas, y es que la semilla depende mucho del territorio y del suelo, ¿sí? O sea, nosotros no podemos, por ejemplo, digamos, en Quito, traer, no sé, el borojón y sembrarlo acá, o poner una papa y sembrarla en Barranquilla, o sembrar la papa en La Guajira, ¿sí? O sea, esto depende también mucho del suelo. ¿Qué hacemos nosotros cuando hacemos para la conservación? Hay muchas tradiciones ancestrales que se hacen, pero lo que hacemos es con la siembra coger las semillas y reproducirlas, y reproducirlas, y reproducirlas. Y de esta manera poder, digamos, fortalecer el ecosistema para que se pueda seguir, digamos, realizando y adaptando esa semilla. A la vez de eso, tenemos que tener, pues, esto que hace el profe Daniel del trueque es muy importante, porque cuando yo hago un trueque, estoy haciendo que la semilla siga expandiendo hacia otros lados. Entonces, si yo estoy en un territorio, por ejemplo, Santander de Quilichao tiene unas características específicas, además de sociales, que nos va a permitir la unión entre personas campesinas, personas afrocolombianas y personas indígenas.
Entonces, esta combinación nos da un conocimiento de saberes muy amplio, igual que turbo. Pero entonces que dependiendo también de mis tradiciones, yo voy a adaptar la semilla. Cuando yo hago un trueque en este territorio, lo que estoy haciendo es que las otras personas, ya sean indígenas, campesinos o afrocolombianos, Colonos. o colonos también, o nosotros mestizos también, por llamarnos así, podemos adquirir ese conocimiento o podemos transformarlo a partir de nuestra tradición. En el caso, por ejemplo, de México, lo que hacen para para conservar las semillas, porque las semillas también son muy sensibles, lo que hacen es coger botellas de plástico y las llenan. Cuando las llenan, cuando se llenan esas botellas de plástico y las guardan. ¿Por qué? Porque cuando yo lleno la botella de plástico, no permito que le entre oxígeno, no permito que le entre nada, no, simplemente se tapa la botella y cuando se tapa ya la semilla se conserva. Este es uno de los mecanismos que ellos usan y usan, digamos que en México tiene un tema de que ellos toman bastante gaseosa, entonces usan botellas grandísimas para hacer esos productos y les ha servido para generar, por ejemplo, no sé, yo tengo semillas en esta época, supongamos. Entonces, en la semilla de esta época, que pues es una semilla en la cual tiene que ver de que no necesite tanta agua, una semilla un poco árida. Entonces, ¿qué pasa? Yo la guardo y en mi época de lluvia, yo sé que esa semilla a mí no me va a dar. ¿Por qué? Pues porque la semilla no está para ese clima. Entonces lo que hago es la guardo en la botella y cuando sea el tiempo de esa, la vuelvo a reproducir. Y así de una manera u otra hacemos un almacenamiento de semillas. Obviamente también hay un banco de semillas. Esto, digamos, ya se tiene, pero manualmente lo que podríamos hacer es eso, o como lo dice el profe Daniel, también hacerlo con intercambios para poder generar, digamos, que las semillas puedan seguir avanzando. ¿Sí? Hay procesos, por ejemplo, de semillas donde la semilla y hay procesos, por ejemplo, colectivos sociales, que lo que le dicen a uno es, bueno, yo te doy una semilla y tú me tienes que devolver a mis cinco, ¿sí? Que es como, digamos, para que ellos puedan seguir expandiéndolas. Entonces, yo te doy una semilla, tú la siembras y de esos frutos me das solo cinco a mí y tú te quedas con los otros 10 15 que te den esos frutos y los vas siguiendo reproduciendo y los vas esparciendo, ¿sí? Eso es muy importante tenerlo en cuenta, digamos, para eso. Aparte que las semillas pueden ser adaptativas dependiendo de la semilla que sea y dependiendo del cuidado, o simplemente puede que no den. Si yo pongo, por ejemplo, una de la zona amazónica, por ejemplo, en Neiva, sí, seguramente puede que esa semilla muy probablemente no me vaya a dar, ¿sí? Por la zona. ¿Qué tal yo ponga una semilla cerca del desierto de la Tatacoa? Entonces, seguramente la semilla muy probablemente se me va a morir si no está adaptada al ecosistema. Entonces, todas estas temáticas son Profe Helen, tenerlas en cuenta. Dígame, doctor. sí. Bueno, otro concepto que de pronto también se nos ha escapado mucho, que se maneja en cuanto a las semillas nativas, es un término que se llama custodio de semilla. El custodio de Ajá. semilla es por decir una persona en X población, resguardo o vereda o pueblo, que es donde la comunidad decide decirle, bueno, aquí está esta semilla, guárdela. Por decir el banco de semilla, pero a un nivel menos escalonado, sino más local. Entonces se determinan que a esa persona se le van a entregar las semillas para que vaya haciendo la conservación de las mismas, que lo que dentro de la respuesta que se le va a decir a Alejandro también es que para la custodia o almacenamiento de semillas, una de las condiciones es que las semillas no pueden estar en el suelo, deben estar en unas condiciones donde no haya mucha humedad, como lo decías tú ahorita en el almacenamiento, pues en los frascos, y otros parámetros para que esta de pronto no tenga su punto de latencia para la germinación. Y sumado a eso también hay algunas semillas que se le aplican, algunos sean insecticidas biológicos o químicos para evitar el ataque de plagas. Entonces no sé Entonces, si haya más preguntas y seguir Sí, interviniendo. claro que sí, tenemos una nueva pregunta. Alejandro manifiesta que muchísimas gracias por esa respuesta. Y Sonia Consuelo Jaimes
manifiesta lo siguiente: buen día, muy bonito el tema, es darle vida a la vida. De igual forma, aporto mi sugerencia, algo como general, cómo involucrar a los niños y niñas, ya que es muy importante, porque se trata de que la familia participe y que todos aprendan y se beneficien, para desde tempranas edades aprendan a cuidar y ver la importancia de la agricultura y el cuidado del medio ambiente. Esto más que una pregunta, fue como una apreciación, pero también Bueno, hace una sugerencia: ¿cómo involucrar a la familia? ¿Cómo involucrar a los niños? Bueno, Cristian, muy buena la pregunta y la apreciación, como se dice. Mira, no sé si de pronto se hará en muchas partes, pero por ejemplo acá en la zona de Urabá hay colegios que dentro de su proceso de formación están las huertas escolares. Entonces, esta huerta escolar es un proyecto de mucha importancia para la continuidad de nuestros procesos del agro, porque hacen que el niño se enamore de lo que produce y mostrarle otra forma de cómo consumir los alimentos que consumimos de una manera más limpia, porque los niños en las huertas escolares no utilizan químicos. Ellos se les enseña como hacemos acá en el CID, que es traer los residuos de cocina, hagamos el abono, apliquemos el abono a nuestras plántulas, y ese pepino, ese orégano, ese tomate que vamos a coger del campo es de una producción limpia. ¿Listo? La importancia que debemos tener sobre la réplica de lo de las semillas nativas en su conservación, porque hay un término que ya se ha venido metiendo en el cuento de la alimentación, y es los alimentos transgénicos, y saben pues todo el efecto que ha tenido medioambiental y sobre los recursos fitogenéticos. Entonces la conservación, réplica y manejar estos conceptos y no dejar que se pierda como la importancia del consumismo, de lo limpio y de nuestras semillas que consumían nuestros abuelos. Por ejemplo, yo me acuerdo hace 12, 13 años, hay una semilla que se llama el milo, se llama la semilla de milo, y usted la procesa igualito como si procesa un cacao, y de esta semilla que se llama milo obtiene lo que es el milo que conoce uno en tarro, pero es una semilla que usted la va a consumir de manera natural, sin tantos procesos químicos y sin tantos conservantes. Y el sabor es igualito. Lo mismo pasa con lo que hacen nuestros cacaoteros en el campo. Lo que hacen es secar, moler, tostar el cacao, y obtienen un chocolate de muy buena calidad. Muchas gracias, profesor Daniel, por ampliarnos ese espectro sobre esa producción de semillas nativas. De verdad que ha sido un espacio muy conversado. Yo creo que nos hemos nutrido bastante acerca de estos aspectos. Y bueno, pues nos vamos acercando a la horita, ¿cierto?, que teníamos pactado. Entonces, a todas las personas que nos están escuchando, recuerden que les envié abajo en el chat, les envié la encuesta de satisfacción. En estos momentos solamente tengo 36 respuestas y yo veo aquí más de 57 personas. Entonces, invito a todas las personas que están presentes a que nos ayuden a responder ese listado de asistencia y encuesta de satisfacción. Tenemos una apreciación final, es algo muy teórico, muy técnico, no lo manejo muy bien, entonces lo voy a mencionar, y ustedes que pues, manejan el tema. Dice así: las prácticas alelopáticas en los cultivos de los cuales vamos a tomar las semillas nos permitirían asegurar no solo la inocuidad del producto, sino también el almacenamiento de estas semillas por más tiempo. Bueno, ahí hay como dos apreciaciones que se hacen. Los pongo en contexto. La alelopatía es la forma natural o biológica de yo hacer un control de una plaga sobre mi cultivo. Ejemplo, si yo tengo un cultivo de tomate y me lo está atacando una plaga, lo que tengo que sembrar es una planta que me genere un olor que no le guste a la plaga que me está atacando el cultivo, sea orégano, sea menta, sea cualquier otra planta que vaya a introducir dentro de mi cultivo para generar que esta plaga que me está atacando mi cultivo se ahuyente de una manera natural sin utilizar químicos. Y para el almacenamiento, lo que si ella puntualiza si la alelopatía la puedo utilizar, sí, porque por ejemplo yo voy a almacenar, por decir, semillas de maíz,
y sé que me la va a atacar, por ejemplo, un gorgojo. Entonces digo, bueno, entonces lo que voy a hacer es macerar hojas de tabaco con hojas de maíz y triturar ajo, y eso lo voy a rociar sobre el almacenamiento de mi cultivo, perdón, de mi semilla. Eso también se presenta en ese caso. No sé, profe Helen, qué tengas que aportar. No, profe, yo de eso sí dejo totalmente sus conocimientos, pero en este caso, para darle de antemano para el cierre, muchísimas gracias, Daniel, mi profe Daniel, por esa maravillosa experiencia y por estas explicaciones tan desde la práctica y también teóricas con esos conocimientos tan bellos que tienen. A todas las personas, muchísimas gracias por estar. Como dijo Cristian, para nosotros es un placer dar estas experiencias, pero también recordar nuestra encuesta de satisfacción. Por otro lado, les quiero decir que el proyecto Sembrando Buenas Prácticas en el que estamos, la próxima semana se nos viene la Semana de Medio Ambiente, Amando Nuestra Tierra, en la cual nos unimos con ECADMA, nos unimos con VIDER, nos unimos con Gestión Ambiental para darles a ustedes, digamos, una maravillosa semana. Dado, digamos, que como la semana va a ser de medio ambiente, pues vamos a tener muchas temáticas y este proyecto, la próxima clase sería, la próxima experiencia sería para después de esta semana. Sin embargo, los invito a todos a que participen en este proyecto y yo hice, digamos, como un link para las personas que deseen estar, digamos, en el proyecto de Sembrando Buenas Prácticas, en el cual por Teams para que podamos enviar, digamos, toda la información en caso de que ustedes tengan preguntas o dudas para poderlo, digamos, si quieren estar incluidos ahí, bienvenidos sean. Muchísimas gracias, Cristian, por esta maravillosa experiencia desde tu zona. Esperamos que podamos estar, que podamos vivir, que podamos estar en todo lo que se necesita. Y gracias por todo.